operaciones se pueden resolver a través de estos teoremas que vamos a ver. Segundito que problemas con tablet. Bueno, mientras se restablece, vamos poniendo el título. Una tabla. Ya no tengo. Ok. Entonces, este primer teorema o principio nos permite cambiar una fuente por otra. Fuente de corriente por fuente de voltaje y viceversa. Lo que dice es que una fuente de voltaje en serie con una resistencia es equivalente, lo que significa que tiene el mismo efecto en el circuito que una fuente de corriente en serie, perdón, en paralelo con la misma resistencia en tanto el voltaje y la corriente mantengan la relación de la ley de Ohm. Vale decir que Bs es Rs por Is, o que Is es Ds sobre Rs. ¿Ya? Entonces, a través de la aplicación de este principio,
podemos cambiar una fuente de voltaje por una de corriente. ¿Ya? Lo que podría facilitarnos en algún momento resolver algún problema. Y a esto podríamos añadirle el hecho de que las fuentes se pueden asociar, ¿no? Las fuentes de voltaje en serie tengo V1, V2 en serie, puedo cambiar o puedo decir que son equivalentes a una sola fuente cuyo voltaje se obtiene de la suma de los voltajes parciales. ¿Ya? Esta suma debe hacerse algebraica, ¿no? Si está invertida una de las fuentes, irá con signo menos. Y del mismo modo, podemos asociar fuentes de corriente que estén en paralelo. No, vean que esto no es más que aplicación de la ley de Kirchhoff en un caso de voltajes y en el otro de corrientes. Entonces, dos fuentes de corriente en paralelo pueden ser sustituidas por una sola fuente cuya intensidad se obtiene de la suma de las intensidades parciales. Lo mismo que en el anterior caso, la suma debe hacerse algebraica. Entonces, por ejemplo, este arreglo, que tiene dos fuentes de voltaje en serie, es equivalente desde el punto de vista de estos dos terminales, los llamaremos X y Y, con una sola fuente de voltaje que obtengo de sumar las dos parciales. Vean que si sigo el circuito de X hacia Y, encuentro que primero paso por el polo positivo de la fuente de 5, luego también por el positivo de la fuente de 7, por lo tanto están con la misma polaridad y por lo tanto se suman. 5 más 7, 12 voltios, ¿cierto? Con esa misma resistencia de 10 ohmios en serie. Ahora, si por algún motivo yo quisiera cambiar esto por una fuente de corriente, deberé tomar para esta la intensidad igual a la que obtengo de dividir el voltaje entre la resistencia. 12 dividido 10
0.2 amperes, ¿cierto? En paralelo con la misma resistencia. Y aquí sigo teniendo los puntos X y Y. Bien. Entonces esto me permite modificar la estructura de un circuito con la finalidad de simplificar el cálculo, ¿no? Obviamente que aquí podría no interesarme, digamos, la solución completa, sino alguno de los parámetros en alguna rama del circuito, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Bien. Entonces, aquí lo único que nos interesa es determinar el voltaje en la resistencia RA, ¿no? No queremos la solución completa. Noten que para la solución completa podría aplicar nodos o mallas, ¿cierto? Pero lo queremos hacer mediante reducción. Fuentes equivalentes y reducción de fuentes. Entonces, lo que voy a hacer es identificar asociaciones como esta. La fuente de 28 voltios está en serie con la resistencia de 14, ¿cierto? Entonces, puedo cambiar ese par, fuente de voltaje resistencia en serie, por una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, ¿cierto? Es lo que me dice el principio de fuentes equivalentes. Entonces, esos dos componentes los cambiaría por una fuente de corriente cuya intensidad la obtengo dividiendo voltaje entre resistencia, ¿sí? 28 dividido 14. 2 amperes, ¿cierto?
en paralelo con la misma resistencia de 14 ohmios. Bien, entonces ya cambié ese par, fuente de voltaje resistencia en serie, por el paralelo. Lo demás no ha cambiado. Sigo teniendo aquí la fuente de 3 amperes, la resistencia de 6 y lo demás. ¿Sí? Y aquí puedo identificar otro par al que puedo aplicarle el principio de fuentes equivalentes. Las dos fuentes, la de 2 amperes y la de 3, están en paralelo. Entonces puedo sustituir ese par de fuentes por una sola, cuya intensidad la obtengo de la suma algebraica de las dos. La de 2 amperes va de abajo para arriba, la de 3 de arriba para abajo, están opuestas entonces, de manera que tengo que restarlas. Y como 3 es mayor que 2, la fuente equivalente va a tener el mismo sentido de la mayor. ¿Cierto? Entonces tendré una sola fuente de la diferencia, que es 1 ampere, ¿cierto? Está eso. Ahí. Entonces, una fuente de 1 ampere y lo demás sigue sin modificación. La resistencia de 14. La de 6. Y nuestra RA. Bien. Y ahora voy a hacer otra vez una modificación. Cambiaré fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 14 por una fuente de voltaje. Fuente de voltaje. Ahora la polaridad será menos más, ¿cierto? En serie con 14. ¿Cuál es el voltaje de esta fuente? La que obtengo de aplicar la ley de Ohm. Intensidad 1 por resistencia 14. ¿Sí? 1 por 14, 14 voltios. Y lo demás, sin tocar. Y ahora, bueno, sin más esfuerzo, podemos ver que tengo dos resistencias en serie y las puedo cambiar por una sola. En serie se suman 14 más 6, 20 ohmios. Y lo demás sigue sin cambio. Bien.
Entonces, finalmente, obtengo lo que estaba previsto. El voltaje en la resistencia RA. Y este lo puedo encontrar aplicando divisor de voltaje, ¿cierto? Entonces, VA es igual a 10 dividido 10 más 20 por 14. ¿Cuánto es eso? Tercio de 14, ¿sí? 4.67 más o menos voltios. ¿No? Con la polaridad invertida, ¿sí? Sería menos, muy bien. Bien. Entonces, la aplicación de estos dos principios nos pueden permitir modificar, transformar un circuito, hacerlo más simple, con el fin de encontrar alguna cuestión que podamos hacer en cuanto al circuito. Ahora, una extensión de estos dos principios se conoce como teorema de Thevenin y tiene su par, que es el teorema de Norton. Enseguida lo menciono. Hagamos muy bonito. Okay. ¿Qué dice este teorema de Thevenin? Dice que desde el punto de vista de dos terminales, un circuito, ¿no? Un circuito podría contener fuentes de voltaje, de corriente, resistencias, todo lo que quiera. Bien, cualquier forma que estén arreglados puede contener todas las fuentes que quieran. ¿Sí? Pero de todo el circuito nos interesa solamente dos terminales. Los llamaremos A y B. Entonces, desde el punto de vista de esos dos terminales, el efecto que tiene el circuito es equivalente a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y a estos dos componentes se suele llamar voltaje de Thevenin y resistencia Thevenin. Ahora, ¿cómo se evalúa estos dos?
El voltaje de Thevenin es el voltaje evaluado entre A y B a circuito abierto. ¿Qué quiere decir a circuito abierto? En algunos textos también lo denominan el voltaje entre A y B en vacío. Quiere decir que si entre A y B hay algún componente, una resistencia, la vamos a retirar y vamos a cambiarla por un circuito abierto. ¿No? En términos matemáticos, tal vez podríamos decir que sustituimos la resistencia que hubiera entre A y B por una resistencia infinita. ¿No? Resistencia infinita es equivalente a circuito abierto. Bien. Y la resistencia de Thevenin es la resistencia que se verifica entre A y B en ausencia de fuentes independientes. Vale decir, anulando todas las fuentes independientes. Bien, entonces la condición a través de la que se obtiene la resistencia Thevenin es que se anule toda fuente independiente. Ahora, ¿cómo se anulan las fuentes? Entonces, para anular una fuente, independiente, si es de voltaje, se la sustituye por circuito abierto, o perdón, por cortocircuito. Si es de voltaje, se cambia por cortocircuito. ¿Bien? Y si es de corriente, se la cambia por circuito abierto.
¿Sí? A ver, bueno, nos quedan 3 minutos, todavía alcanza para argumentar un poco esto. Fíjense en el ejemplo anterior. Teníamos un circuito que tiene una fuente de voltaje, una de corriente, un par de resistencias. ¿Sí? Desde el punto de vista de RA, ese sería el circuito. ¿Sí? Lo que ve RA es todo esto. Ahora, hemos hecho transformación de fuentes, hemos reducido fuentes y resistencias, ¿cierto? Y finalmente, el punto de vista de RA se ha cambiado por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí? Entonces, evidentemente, esa fuente de voltaje en serie con la resistencia, o sea, esos menos 14 voltios en serie con 20 ohmios, vendría a ser el equivalente de Thevenin de todo el circuito. ¿Cierto? Entonces, el equivalente de Thevenin, que sustituye a todo el circuito que teníamos, es una fuente de menos 14 voltios en serie con 20 ohms. Porque eso es lo que ve RA sin que se altere su condición eléctrica, ¿sí? Vale decir que va a seguir teniendo menos 4.67 voltios entre sus terminales, ¿sí? ¿Podríamos comprobar eso? ¿Sí? Aplicaremos entonces el teorema de Thevenin a ese circuito. Bueno, no nos queda mucho, así que simplemente lo voy a dejar planteado y nos volvemos a conectar.